trabajo que realizo me parece como que va tomando distintos caminos dependiendo de las circunstancias, de los momentos, porque si son proyectos como de investigación y de exploración, probablemente terminen siendo una instalación sonora eh, como compuesta por elementos más escultóricos, por sonido, algunas veces con proyecciones, otras también con piezas gráficas. Extrañamente no me considero realmente artista sonoro. Mi formación, si bien me he aprovechado un poco de lo que significa el boom del arte sonoro, de qué manera el arte y los artistas han trabajado investigando acerca del fenómeno de la percepción. Y claro, y en ese sentido, muchos artistas que a mí me llaman la atención, que se consideran artistas sonoros, han generado una práctica que de alguna manera a mí me interesa porque es contraria a lo que uno podría decir como oculocentrista, ¿sí? Como este mundo en el que vive las cosas están atravesadas a partir de lecturas sobre lo visual. Bueno, mi trabajo, como me imagino que a varios artistas le pasa, ha pasado como por distintas etapas. En algún momento fue como un trabajo como más de búsqueda de materiales, creo yo, que es algo que si bien se inicia de una manera, ha continuado de otras maneras, de una manera más madura seguramente. Siempre me fijo mucho en eso, o sea, siempre me fijo mucho con qué materia estoy trabajando. En los últimos años eso se asocia un poco con la idea de como de las bases de la tecnología, es decir, los elementos que conforman lo que hoy en día entendemos como tecnologías electrónicas. Por ejemplo, estoy trabajando con cristales piezoeléctricos, pero fabricándolos, cultivándolos, ¿no? Haciéndolos crecer desde sus bases, digamos. Eso me interesa mucho, o sea, la idea del comportamiento del material, y en el caso de esos cristales suenan, entonces también ahí abordo el tema del sonido en relación a esa idea de la materia, pero también he pasado por otras etapas en donde veo más cosas como de paisaje sonoro, siempre interesándome, como te digo, como en la base, ¿no? O sea, qué es el sonido, cómo funciona, y de ahí derivo tal vez en tópicos más particulares, un poco eso. Yo deambulo entre eso, desde esa formación musical. Más tarde he ido como combinando mi experiencia con otras cuestiones que tienen que ver con el arte, claro, pero también tienen que ver con una cuestión personal, como de percepción mía respecto a ciertas cosas políticas que ahí como que produjeron otro salto y ya vincularon la música ya con una cuestión media rara. Medio raro es autodefinirse, pero no sé, yo creo que es lo que principalmente me interesa es una música en donde creo que se establecen muchos cruces, justamente lo que decía en mi presentación, con todo lo que tiene que ver con la música instrumental contemporánea, digamos, de tradición escrita, pero que también tiene ciertos cruces con lo que sería la improvisación libre, con formas abiertas de estructuras musicales, y también con lo que sería el uso de nuevos medios, digamos, para la creación, desde la perspectiva de ampliar las posibilidades tímbricas de los instrumentos, dotarlos de, digamos, nuevas posibilidades sonoras, ¿no? Entonces yo creo que es una música bien híbrida, ¿no? Bien de fronteras, porque mi interés está, digamos, centrado en siempre como que plantear desafíos nuevos desde el sonido. Entonces para eso a veces necesito salirme un poco de alguna de las zonas que conozco y tengo que ponerme a investigar. Y así de a poco me fui comprando mis primeras cosas. Me compré un mixer, me compré un par de pedales y un teclado súper básico, y así empecé a armar
mi concepto, que es un concepto que se llama música casual. Hace 3 años que lo vengo trabajando y la idea de música casual es, primero, que cualquier persona podría hacer música, música experimental. Mi práctica artística tiene que ver con el arte sonoro, entendido como el sonido y la escucha como el principal objeto de investigación dentro de los trabajos que realizo. Ese objeto de investigación sonoro me interesa abordarlo desde su dimensión territorial como también desde su dimensión física, como materia. Y para eso derivo por distintos tipos de formatos, dependiendo del proyecto. Y, por ejemplo, tengo proyectos que tienen que ver con radio, proyectos que tienen que ver con instalación, también algunos que tienen que ver con performance, incluso algunos proyectos web, o también otros que están más cerca de la composición experimental, de la publicación fonográfica, o mezclas de todo eso, ¿no? Que son quizás los que más me gustan en este momento. Proyectos que de alguna manera cruzan todos estos posibles formatos y tienen múltiples salidas, pero siempre a partir de un fenómeno sonoro. Ya sea como un fenómeno sonoro que investiga un territorio, un fenómeno sonoro que investiga ciertos fenómenos físicos del sonido mismo. Para mí, primero que nada, es una cosa religiosa. No es en ningún caso algo artístico. Y no es música tampoco, porque la campana tampoco se entiende como música. No es música como... No se comporta como música finalmente. Se comporta más bien como una comunicación hacia un grupo de personas. Yo diría que como lo que lo encierra es que, o sea, lo que lo soporta es que cuestiona, o sea, como trabajamos con el sonido de múltiples formas, como desde material hasta teóricamente, como que nos gusta también pensarlo, y todo eso cruzado con una visión feminista o tecnofeminista. Sí, yo creo que eso es como, y si eso nos sugiere que la forma de trabajarse a través de una performance, un concierto o un taller, lo llevamos para allá, pero lo pensamos más como en esa dirección, no al revés. Sí, quizás inicialmente nos preocupamos más como la tecnología y de cómo usar esa tecnología, y ahora últimamente le hemos estado dando la vuelta, como qué tecnología creamos en función de qué queremos explorar. Allá empecé a algo que he hecho nunca en Alemania, es preocuparme del paisaje. Y ese empezó primero con el paisaje tradicional, pintado, digamos, pero pronto me di cuenta que uno no puede representar toda esa situación inclinado, precario, social que hay allá. Entonces empecé a incorporar materiales concretos en las telas, o digamos, tierra, lata de zinc, fiero. Y en un momento también me di cuenta que, claro, el sonido o el entorno sonoro también es parte fundamental del paisaje. Y a la vuelta en Chile le metí mucho más en esto. Primero los paisajes sonoros, pero después también más bien conceptual que el sonido como signo, ¿no? Y principalmente también con el lenguaje hablado. Bueno, y esos son principalmente los dos grandes
sistemas o materiales que todavía uso, o digamos, sonido del entorno registrado con micrófono y guardado y editado, y el lenguaje, ¿no? El lenguaje humano principalmente y el sentido de las palabras habladas. No obstante, nunca dejé de trabajar también en lo visual. Sigo en la Chile, estoy contratado como profesor de dibujo. Entonces, hay una relación, sigue una relación entre la visualidad y el sonido. En ese momento estoy haciendo un doctorado y eso justamente el tema es el sonido en el espacio y su posibilidad de la representación gráfica, ¿no? Entonces, esta relación entre los dos, la visualidad y la sonoridad, siempre de una u otra forma está presente en mi trabajo. Entonces, en ese sentido, tampoco me defino como artista sonoro propiamente tal, sino artista que también trabaja con sonido. Comencé haciendo ensamblajes de objetos de diferentes procedencias. Ya. De la mecánica, la electrónica, bueno, y cachureos que me encontraba de repente en cualquier lado, así como casi siempre piezas de objetos, de electrodomésticos. Y empecé a ocupar el sonido como materialidad desde que empecé a hacer estos ensamblajes. Al hacer esculturas del recorrido, y ahí empecé como a tener un interés por el movimiento. Ver en qué lugar está ubicada y como vivir un espacio-tiempo para poder interactuar con ella. Se produce una experiencia súper diferente. Mi trabajo va mucho por la escucha, por lo que está ocurriendo. Es como sentir mucho el momento, estar súper conectado, muy concentrado, pero mínimo detalle, estar pendiente de él, y que de alguna forma creo que es tratar de hacer con lo mínimo o con cosas que no son de alguna forma que uno vaya a una tienda y lo vaya a comprar y instalo mi equipo. Son unas cosas que vienen de lo que uno puede pensar que es música con instrumentos, así con instrumentos objetos que ya realmente son desechos algunos y de ahí vuelven a ser reutilizados, y creo que eso es lo más importante, lo que más destaco en lo que hago, la materialidad que tiene y la escucha que uno le da a esa idea. Para mí está en un 80% el sonido y un 20% lo visual. No significa que lo visual no sea importante, o sea, ese 20% tiene que ser muy bacán, igual. Pero sigue siendo más importante el sonido para mí. Es lo que yo disfruto. Al punto que si se hiciera una grabación de esa performance, yo podría después escucharlo en mi casa, solo el sonido, y disfrutaría. Yo diría que hay dos aspectos que yo tengo que se fueron desarrollando, ¿no? Que es, por un lado, la música como práctica, y lo otro es las grabaciones que yo hago de campo, y las intervenciones que hago con eso. Y esos tienen ¿cómo decirte? Dos fechas diferentes, ¿no? Lo de las grabaciones de campo, bueno, mi música viene de pequeño, igual que todo el mundo, que le interesa cuando chico, y yo me empecé a interesar por la música en hacer mis propios instrumentos. Eso es una cosa, que es lo que desarrolla después toda mi obra, ¿no? Mi práctica es eso, ¿no? De fabricación de mis propios instrumentos.
por una cuestión absolutamente económica. En mi caso no había, yo me gustaba la batería. Y en esos tiempos una batería era absolutamente imposible. Por lo tanto, mi abuela en realidad, mi abuela materna, me pasó unas ollas y unos sartenes viejos, cuchillos, unos tenedores, para que yo pudiese tocar. Y no romper las mesas, y no romper la casa en general. Entonces, esa es de ahí viene, por ejemplo, hablando del desarrollo del mismo. El inicio de esta parte de cómo me va a desarrollar en la vida es eso, ¿no? Parte de ahí, es una... Y lo otro fue que por una cuestión de tiempo, alguien me pasó una vez una grabadora y yo fui a grabar a La Tirana, por ejemplo. Y de ahí empecé a grabar y a grabar todo lo que yo pudiese grabar. Estas dos cosas, bueno, esto es en Chile. Yo estuve preso, fui preso político en este país. Y me expulsaron de Chile. Y el año 1977 llegué a Londres. Y es ahí donde todas estas inquietudes que tenía en cuanto a hacer instrumentos, de buscarme estas otras cosas, las encontré un campo, una escuela, había un mundo externo que ya funcionaba y que hacía lo mismo, que es la improvisación libre, la construcción de instrumentos para hacer eso y miles otras experimentaciones sonoras que existen. El arte sonoro para mí siempre ha sido una atracción, pero nunca ha sido un... como nunca he leído sobre él, pero nunca he tenido esa profundidad que he tenido con otras partes, ¿no? Tengo prácticas de eso, conozco gente, he trabajado con mucha gente, pero lo mío es principalmente, fíjate, la improvisación absoluta y la fabricación de los instrumentos para llevar a cabo esto.